Primero que nada, una disculpa por la inactividad, pero estas semanas he estado bastante ocupado y estresado por cosas personales, pero poco a poco vamos saliendo del pozo. Ahora bien, yo sé que a ustedes poco les importa mi sufrimiento. Ustedes vienen a ver cómo me burlo de las desgracias de gente ajena y cómo destrozo a gobiernos iguales o peores al mío. Por esta razón toca hablar del país más joven del mundo, y a su vez aquel que más rápido obtuvo el título de estado fallido. Así es, hoy toca hablar del país con la peor dictadura del mundo, el más desafortunado en un continente ya de por sí desgraciado. Hoy sabrán por qué Sudán del Sur está de la Oh shit, here we go again. Antes de ir con el video, quiero hacerles una propuesta indecente. Constantemente YouTube me desmonetiza mis videos, o no me permite subir aquellos considerados como contenido delicado. Por este motivo es que habilité la sección de miembros del canal, en la cual subo contenido exclusivo como el peor crimen perpetrado en Indonesia, o el caso del presidente latinoamericano amante del CP, y muchos más videos que se vienen este año. Y lo mejor es que puedes acceder a todo esto por solo 29 pesitos al mes. ¿Qué esperas? Únete a todos estos finos caballeros que apoyan mensualmente mi contenido. Todos ellos declaran que sus vidas mejoraron con solo hacerlo y su tula creció 15 centímetros. Sin duda alguna, es toda una ganga. Ya sin más que agregar, vamos de lleno con el video. Es bastante posible que nunca hayan escuchado sobre Sudán del Sur, lo cual no es para nada extraño. Es un país que lleva siendo reconocido a nivel internacional apenas desde 2011, o sea, solo tiene 14 años. Si bien es la edad perfecta para salir con Evo Morales, es muy poco tiempo para ya tener el título de estado fallido. Pero, para conocer la razón detrás de la actual situación de inestabilidad política y social de Sudán del Sur, primero tenemos que hablar de su contexto histórico. Si bien comenté que, como estado independiente, Sudán del Sur no tiene la edad para beber, la historia de su región es bastante más larga, pero debido a la complicación geográfica para llegar a esta zona, ya que el lago Sud impedía la exploración marítima, no se tiene mucha data de la historia antigua de esta zona. Se sabe que existieron algunos grupos de nativos que se dedicaban principalmente a la ganadería. Estos ponían en práctica la transhumancia, la cual consiste en movilizar rebaños de una zona a otra. No sería sino hasta el siglo XV que se formaría el primer reino de la zona, el reino Shilluk. Pero para su mala suerte, estos serían hostigados por el América de África en aquellos tiempos, el Imperio Otomano. Pero aguanten, porque quienes realmente serían una torsión testicular para los sursudaneses serían los egipcios. Así es, los Anak-Sunamun, liderados por Mehmet Ali, iniciarían una campaña de expansión por el sur, y evidentemente se llevaron de encuentro a todos los estados de Sudán, pero también al imperio Shilluk. Y aquí ustedes pensarán, entonces esto dio comienzo al clásico arco de la esclavitud, ¿verdad? Y no exactamente, ya que un nuevo retador entraría en escena. Casi a finales de los 1800, Reino Unido aprovecharía la repartición de África luego de las conferencias de Berlín. Digo, ya tenían en el bolsillo a Somalilandia, Uganda y Kenia. ¿Qué tenía de malo embolsarse otro país humilde? Pero para sorpresa de todos, esto no iniciaría una batalla entre Egipto y Reino Unido por la soberanía de la gente color mole. No. Ambas naciones decidieron tener un control compartido en el denominado como Condominio Sudán Anglo-Egipcio. Sí, la verdad no es el mejor nombre del mundo, pero les funcionó. Al menos por un tiempo, ya que mientras estaban de acuerdo con explotar los recursos naturales y esclavizar a la población, Egipto mantenía una influencia en la región norte, mientras que Reino Unido difundía el cristianismo en el sur. Esto sirvió para crear un precedente de desigualdad cultural, el cual explotaría una vez llegara la independencia de Sudán en 1956. Un dato importante a tomar en cuenta es que la parte norte de Sudán fue el hijo pródigo. Tanto Egipto como Reino Unido se encargaron de enfocar el desarrollo industrial, económico y social en esta parte de la región, mientras que la parte sur a duras penas tenía escuelas, ni hablar de hospitales o grandes industrias. Entonces, cuando llegó la independencia de Sudán, la parte sur también quería independizarse, ya que no se sentían culturalmente unidos a la otra parte. Eso y porque aún estaban resentidos por ser los apestados de la región. Y aquí llegamos al evento canónico de todo país del que hemos hablado en el canal. ¿Un golpe de estado? No exactamente. El sur y el norte de Sudán entrarían en su primera guerra civil. Esta duró 16 años, más de 1 millón de vidas perdidas y de la intervención de países como Uganda e Israel. Al final se llegó a un acuerdo, Addis Abeba, donde se reconocía a Sudán del Sur como una región autónoma. Ojo acá, no lo reconocían como nación soberana, solo se les daba cierta libertad administrativa y política, pero seguían siendo parte de Sudán. Lamentablemente a los susurdaneses el gusto no les duró demasiado, ya que el presidente de aquel entonces, Jafar al-Numeiri, tomaría la polémica decisión de implementar la ley Sharia en toda la región, incluyendo al sur.
Por si no saben qué es la ley Sharia en el Islam, se lo resumo: si te avientas una chaqueta, te cortamos la mano. Por si no poder chaquetearse a gusto no fuera castigo suficiente, Jafar al-Numeiri rompería el acuerdo de Addis Abeba, aboliendo así el reconocimiento de la autonomía de Sudán del Sur. Esto evidentemente haría encabronar a los sudaneses, quienes bajo el mandato de John Garang y el apoyo del Movimiento de Liberación iniciarían la Segunda Guerra Civil de Sudán. Hay quienes dicen que las segundas partes nunca son buenas, y este caso lo reafirma, ya que de 1983 a 2005 la Segunda Guerra Civil de Sudán tomó casi 2.5 millones de vidas. Los atropellos a los derechos humanos fueron cosa de todos los días, tanto así que se registra que regresaron al sistema Este evento tan poco conocido realmente es uno de los más terribles y con más pérdidas humanas desde la Segunda Guerra Mundial. Pero luego de más de 2 décadas y la intervención de otros países como Irán, Etiopía y de nuevo Israel, se llegó a un acuerdo de paz en donde se le regresaba a la parte sur su autonomía, siendo John Garang el primer mandatario de la región, aunque el gusto no le duró demasiado, ya que a menos de un mes de tomar el cargo, este murió bajo circunstancias extrañas. No mames, imagínate liderar un conflicto bélico por más de 20 años y cuando por fin logras la victoria, te suicidas de 10 tiros en la espalda. 6 años después de estos eventos se iniciaría un referéndum para obtener la independencia completa de Sudán del Sur, la cual fue aprobada por casi el 99% de votos a favor, siendo así el nacimiento del país más joven del mundo. Ahora bien, después de medio milenio de abusos y atropellos de 2 guerras civiles que devastaron su economía y sociedad, Sudán del Sur por fin prosperaría al obtener su independencia. No digas mamadas, Mary Jane. A poco más de 2 años de obtener su reconocimiento internacional, Sudán del Sur entró en una nueva guerra civil, aunque en este caso solo sería interna. Y a ver, ¿qué chingados esperaban? Fuera de las diferencias étnicas, a lo largo de los años se formaron múltiples grupos armados con sus propias visiones de un sistema de gobierno. Esto era una olla hirviendo a punto de volar la tapa. Luego de 6 años de batalla y casi medio millón de gente sacada del servidor, se llegó a una tregua, como un intento de calmar las aguas y contentar así a los diferentes grupos armados del país. La región se dividió en 3 estados con cierto grado de autonomía: Bam el Ghazal, Alto Nilo y Ecuatoria. Si bien el país consiguió una paz generalizada, la verdad es que la situación para el pueblo no mejoró demasiado, aunque para entrar en detalle respecto a esto, ya tenemos que hablar de la actualidad del país. Sudán del Sur ha sido marcado por una historia compleja y turbulenta desde su independencia en 2011. La llegada al poder del actual presidente Salva Kiir Mayardit marcó el inicio de una nación represiva. Kiir, miembro de la etnia dinka, ha mantenido el poder en un sistema político que ha sido criticado por su autoritarismo, falta de democracia y transparencia. Sudán del Sur tiene a uno de los gobiernos más corruptos del mundo, igualando a Siria y a Venezuela, siendo superado únicamente por Somalia. La infraestructura de la nación es menos que precaria. Decir que existe un sistema de salud o educativo sería un halago, y la economía está severamente fracturada. De hecho, Sudán del Sur está entre los países más pobres de todo el mundo, y lo lleva siendo así por años. Si hablamos del PIB per cápita, es de menos de $500, y sobre el índice de pobreza, pues 4 de cada 5 habitantes de Sudán del Sur son pobres. Sudán del Sur ha enfrentado altos niveles de violencia desde su independencia en 2011, principalmente debido a conflictos internos, tensiones étnicas y la lucha por el control de recursos. Tras su independencia, este país experimentó una guerra civil en 2013, que enfrentó a las fuerzas leales al presidente Salva Kiir de la etnia dinka y al ex vicepresidente Riek Machar de la etnia Nuer. Este conflicto causó decenas de miles de y desplazó a millones de personas. Aunque se firmó un acuerdo de paz en 2018, la violencia política y los enfrentamientos entre facciones persisten en muchas regiones del país. Y ya que hablamos de la violencia, ¿se acuerdan que al principio del video les hablé de la diversidad étnica de Sudán del Sur? Pues los conflictos étnicos son una de las principales causas de violencia en todo el país. Las tensiones entre grupos como los Dinka, Nuer, Shilluk y otros más han llevado a ataques contra civiles y desplazamientos forzados. Pero en honor a la verdad, también debo mencionar que las peleas no solo se deben a que algunos grupos son más marrones que otros, sino también a la competencia por obtener los recursos naturales, como tierras fértiles, agua y hasta el ganado. Todo el contexto anterior ha dado pie a la peor crisis humanitaria del mundo. Según la ONU, millones de personas han sido desplazadas internamente o han huido a países vecinos, como Uganda, Etiopía e irónicamente, Sudán.
Y ojo, no es que quienes huyen de este contexto violento lleguen inmediatamente a un lugar mejor. Los campos de refugiados y desplazados a menudo enfrentan condiciones precarias, violencia continua, discriminación y múltiples abusos. Pero, por si esto fuera poco, Sudán del Sur tiene uno de los índices más altos de violencia y de género en todo el mundo. Las mujeres y niñas son particularmente vulnerables a la violencia en contextos de conflicto y desplazamiento, siendo reducidas a meros objetos o incluso como monedas de cambio. Sí, aquí el chiste de te doy 2 cerdos y una vaca por tu hija no es realmente un chiste. Según el Global Peace Index, Sudán del Sur se encuentra entre los países menos pacíficos de todo el planeta. Los informes de organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch continúan documentando múltiples abusos a los derechos humanos y violencia sistemática. Y ya sé, con todo lo anterior ya se preguntaron, ¿pero qué está haciendo el gobierno para solucionar esta situación? Pues veamos, si hablamos de la peor dictadura del mundo según The Economist, pues no creo que mucho, ¿verdad? El actual presidente Kir Mayardit ha sido acusado de desencadenar el conflicto civil en diciembre de 2013, cuando destituyó a su vicepresidente Riek Machar, lo que llevó a un enfrentamiento entre las fuerzas leales a Kir y las de Machar, los cuales, recuerden, pertenecen a diferentes etnias, lo cual también incrementó las tensiones entre estas. También se le acusa a Kir de permitir y en algunos casos ordenar ataques contra civiles de la etnia Nuer, lo que resultó en masacres y violaciones de derechos humanos. Kir ha sido señalado por permitir o ignorar abusos cometidos por las fuerzas de seguridad y milicias aliadas, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual y reclutamiento de niños como soldados. Durante el conflicto de las fuerzas leales a Kir fueron acusados de quemar aldeas, saquear propiedades y atacar a civiles en áreas controladas por la oposición. O sea, este cabrón no tiene las manos manchadas de sangre, se baña en la sangre de sus víctimas. Pero por si fuera poco ser un maldito mercenario con sombrero de vaquero, el carnal está podrido en corrupción. En 2012 se informó que miles de millones de dólares en ingresos petroleros habían desaparecido bajo su gobierno, lo que exacerbó la pobreza y la inestabilidad económica de toda la nación. Porque piensen un momento, a pesar de que el país es rico en petróleo, gran parte de la población vive en condiciones de extrema pobreza. Esto evidentemente ha llevado a acusaciones de que él y su círculo cercano se han enriquecido personalmente a costa de toda la economía de Sudán del Sur. Vaya, que este máster está jugando a ser el logo de Wall Street, pero color mole. Pero bueno amigos, hasta aquí quedará el video. Por lo pronto, esto es algo de lo que se puede hablar de la situación actual de Sudán del Sur. Lo curioso es que, a diferencia de otros países de los que hemos hablado, la respuesta sobre su crisis actual no viene precisamente de siglos en el pasado, sino de apenas unas pocas décadas. Pese a la presión internacional y el apoyo de organizaciones internacionales, realmente no se puede ver un panorama muy positivo para Sudán del Sur, ya que sus dolencias responden a un problema sistemático, el cual no tendrá solución hasta que se realice un verdadero cambio en su gobierno. Por mi parte esto ha sido todo, y ya sin más que agregar, yo me despido, pero no sin antes preguntarles, ¿de qué nos quejaremos la próxima?